Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 29 de octubre y a continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Hoy en Encuentro analizamos puntos claves de la reforma tributaria. Organizaciones sociales y sindicales marcharon masivamente en Bogotá y a nivel nacional en rechazo a la reforma tributaria. El 86% de las comunidades indígenas colombianas no tiene acceso a la educación pertinente a su cosmovisión. Presupuesto aprobado en el Congreso para el 2017 deja nuevamente a la educación en déficit. Mi nombre es Omaira Morales y les doy la bienvenida a Encuentro. Y en Encuentro le seguimos la pista al articulado de la reforma tributaria. Hoy abordaremos el tema de los impuestos directos e indirectos, la mirada de género y el tema de la evasión. ¿Qué son los impuestos directos e indirectos? Bueno, los impuestos directos son los que se cobran directamente sobre la riqueza que es capaz de generar una persona o una empresa en un año fiscal. Y entonces el Estado dice, usted ganó tanto y yo sobre esa ganancia voy a cobrarle una tarifa, pues que generalmente es una tarifa definida, establecida por la administración tributaria. Los impuestos indirectos son los que pagamos todos los ciudadanos independientemente de nuestra capacidad de pago. Por ejemplo, el IVA a los productos de aseo. Una persona que de estrato 1 que va a comprar el jabón para lavar la ropa tiene que pagar el mismo impuesto exactamente, el mismo monto del impuesto de IVA a los productos de aseo que una persona de estrato 6. Entonces, esos impuestos se conocen que son regresivos por naturaleza porque no tienen en cuenta a la hora de gravarse la capacidad de ingreso de las personas. ¿A quiénes afecta la reforma tributaria de Santos? Durante estos 3 años de CRE le han quitado al SENA 2 billones de pesos que nunca le hubieran podido quitar si fueran para fiscales. Y se estima que el próximo año le quitan otro billón. ¿A dónde va? Al pago de la deuda pública, de la guerra, bueno, y de los fondos de pensiones. Al otro lado de la registradora, en el presupuesto nacional, hay un sector que gana. El sector financiero está feliz de que le quiten 470.000 millones de pesos ahora al SENA para pagar 54 billones de pesos al sector financiero. Y los fondos de pensiones igual, le está pagando 26 billones de pesos. Usted suma y resta y eso es una proporción enorme del presupuesto que va a satisfacer la voracidad del sector financiero. ¿Esta es una reforma que diferencia hombres y mujeres? Afecta a las mujeres cabeza de familia con los monotributos, la forma de financiar los gastos del hogar en papelerías, extensión del hogar, peluquerías, entre otras, y la más grave, sube el IVA a productos esenciales de aseo de la mujer, mientras yates y aviones de lujo están exentos. Aumentar la tarifa del IVA del 16 al 19% pues va a afectar principalmente a estos hogares cuya jefatura es femenina. Lo segundo es que actualmente la gente no sabe que para el gobierno la menstruación es un lujo, porque los artículos que usamos las mujeres para protegernos las graban al 16%, es decir, a la tarifa plena. ¿Qué no se incluyó que podría haber financiado esta reforma tributaria sin afectar a los más pobres? Cuando las comercializadoras internacionales compran a los productores nacionales, a las multinacionales mineras, por ejemplo, y ellos se quedan con las utilidades. Y en Colombia no se ve que haya una tributación, el tema de los paraísos fiscales, 60.000 millones de dólares de colombianos en paraísos fiscales que no, muchos de esos no están tributando en Colombia. No es tema de las zonas francas, se está llenando el país de zonas francas, donde el impuesto de renta es absolutamente reducido, entre el 9 y el 15%. Y el tema del Plan Valle es un tema desconocido, es un mecanismo que hace muchos años se creó para incentivar la industria local y hoy los beneficiarios más importantes de ese llamado Plan Vallejo, es decir, de los que importan sin pagar IVA y sin pagar aranceles, son las multinacionales mineras. La nueva reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional ha despertado total indignación por parte del movimiento social y sindical. Aumento del IVA, nuevos impuestos y retefuente, entre otros, son los argumentos que llevaron a que estas organizaciones se movilizaran de manera masiva el pasado 27 de octubre en Bogotá y a nivel nacional. Mientras el gobierno nacional busca subsanar el hueco fiscal del país con una nueva reforma tributaria, la corrupción se moviliza por todo el territorio nacional sin ningún control. Los bogotanos ya no aguantan más la creación de nuevos impuestos y el aumento de aquellos que hoy existen.
problema de la corrupción lo producen los mismos empresarios que son los que controlan el Estado a través de sus partidos políticos y de sus representantes. Desde luego, tenemos que exigir que cese la corrupción. No han pasado 8 días y a la nueva reforma ya le aparecieron los micos silenciosos que debilitan el poder adquisitivo de los colombianos, quienes sobre el papel declararían renta por ingresos superiores a 2.750.000 y por debajo de la mesa del gobierno incorpora este pago sobre una base gravable de 1.400.000, una medida regresiva, mezquina e inequitativa. Tributaria que principalmente golpea a las clases medias colombianas y a los jóvenes de clase media. Es una reforma que impactará negativamente en el acceso al derecho a la educación. ¿Por qué? Porque en las universidades públicas y en las universidades privadas aumenta la matrícula. El nuevo impuesto a la gasolina, a las pequeñas y medianas empresas, a las nuevas tecnologías, a la clase obrera y trabajadora y al Magisterio Nacional es un mecanismo que conduce al país hacia el abismo, mientras las grandes multinacionales verán una reducción en el pago de sus impuestos. Que hoy lo que tenemos es un régimen que le da muchas gabelas al capital extranjero y condena en IVA, en hipoconsumo, en gasolina, en ACPM, en renta, en todos los complementarios de la renta, ¿cierto?, a los productores colombianos. De otro lado, la política privatizadora de la administración distrital es un atentado a la educación capitalina. Por ello, los maestros de Bogotá se unieron a la movilización y se declararon en un paro de 24 horas. Generando muchas políticas a nivel nacional y a nivel distrital que afectan directamente al magisterio, las reformas que se han hecho últimamente a nivel de matrícula, a nivel de aumento del número de estudiantes por curso, las condiciones de salud en que vive el magisterio, realmente es motivo suficiente para que salgamos a exigir unas mejores condiciones. FECODE, centrales obreras y sindicales, organizaciones sociales y campesinas le exigen al gobierno nacional que frene la oleada de impuestos en contra de las clases menos favorecidas. Los colombianos ya no aguantan más y advierten que estas medidas terminarán afectando el desarrollo y el crecimiento del país. La movilización del pasado 27 de octubre se vivió de manera masiva en las principales capitales del territorio colombiano en rechazo a la reforma tributaria que busca afectar directamente a la clase media y baja. Y mientras esto sucede, en los escenarios, en los entes de control y las instituciones públicas, se mueve la corrupción. El Magisterio Nacional se movilizó por las principales capitales del país, rechazando la reforma tributaria regresiva que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República. Una reforma que se rige a las pretensiones de la OCDE, que exige reducir los impuestos a las empresas y ampliar la base de contribuyentes. Así lo confirma el Magisterio de Córdoba. En el caso específico del magisterio, como quiera que se graban salarios que superan los 2.700.000 pesos, la inmensa mayoría de los maestros estamos en esa franja. Además, hay retención a la fuente, que es otro gravamen que está golpeando los bolsillos de los maestros y maestros del país. Ante la anunciada reforma tributaria, diferentes fuerzas sociales, políticas, sindicales y el magisterio quindiano se movilizaron expresando su inconformidad por la manera inequitativa como está concebida y se pretende imponer esta reforma. La reforma tributaria tiene un artículo que desfinancia completamente al SENA, bienestar familiar y la salud. Y ya habla el ministro de Hacienda y el gobierno de Santos de que al quedar desfinanciado pasaríamos a un fondo donde estarían también las universidades. Eso quiere decir que repartiríamos la pobreza. En el departamento del Tolima, el Magisterio Nacional también se movilizó para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno y rechazando la creación de nuevos impuestos. El conjunto de los trabajadores, el magisterio, los trabajadores de la DIAN, de la salud, los tenderos, los trabajadores en general en la ciudad de Ibagué, estamos diciéndole no a una reforma tributaria que aumenta las ganancias de los ricos y empobrece más a la población. Las clases menos favorecidas no pueden asumir la crisis económica que afronta el país, producto de la corrupción que se ha incrustado en las entidades públicas y las grandes concesiones a las empresas extranjeras. Los maestros del Valle del Cauca sostienen que el magisterio y la educación pública será uno de los sectores más golpeados. El pueblo colombiano está siendo gravado con unas tasas más altas y contra eso es que nos movilizamos hoy los maestros y los directivos de Colombia y esperamos que todo el pueblo colombiano. La paz en Colombia no se va a conseguir mientras las políticas del gobierno nacional sigan generando pobreza e inequidad social. El país requiere cambios estructurales desde los estratos más altos y no asfixiando a los menos favorecidos. Encuentro.
Haciendo Paz con la Naturaleza es un proyecto que viene desarrollándose desde hace 3 años en la institución educativa aquí en la capital de la República, Nuevo Horizonte. Estudiantes, docentes y comunidad educativa están empeñadas en el tema del reciclaje. Creatividad, talento y trabajo en equipo entre profesores y estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte los ha llevado a realizar su feria artística por más de 4 años. No todo lo que se bota es basura. Manejamos la regla de las 3 R's: reutilizar, reciclar y rehacer. Un trabajo que requiere de tiempo y dedicación, y para disfrutar de cada una de estas obras es indispensable que los alumnos adelanten trabajo en casa. Se ha montado esta novedosa y creativa exposición de residuos que apoyando el área de ciencias naturales, porque es una manera de visibilizar lo que los chicos están aprendiendo y adoptando nuevas costumbres de cómo vivir en un entorno más saludable. Papel, cartón, envases plásticos, latas y botellas, entre otros elementos, han sido transformados en innovadoras piezas decorativas. Este candelabro egipto. Para la base utilizamos cartón, para las bolitas utilizamos papel periódico y poquito a poco les fuimos dando la forma. Esto es papel de cocina y una lata de atún. Estas figuritas se las hicimos con masa fría que se hace con maicena, aceite y pegante. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Un tapete. ¿Cómo lo elaboraste? Está hecho en tapas de cerveza, la base está hecha en cartón y está decorado con cintillas para el cabello. Yo vengo a presentar hoy, son flores navideñas, estas están hechas en latas de cerveza, esto es en papel aluminio y estas en cubetas de huevo. Y pues lo que he aprendido es que pues con varios materiales reciclables se pueden hacer muchas cosas que pueden ser útiles para la casa. La contaminación en el mundo deja 7 millones de muertos al año. Por ello, la importancia de reciclar como una medida que permite ayudarle al planeta para convivir en paz y armonía con la naturaleza. Una iniciativa que nace en la escuela y se debe extender a todos los hogares colombianos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El profesor Francisco Torres, secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, a esta hora socializa temas de interés para el magisterio colombiano. Los maestros colombianos, junto con el resto de trabajadores, clases populares, clases medias y sector empresarial nacional, salimos a protestar el pasado 27 de octubre y volveremos a salir a las calles en contra de la reforma tributaria hasta que la hundamos. ¿Por qué nos oponemos a esto que dicen que es la panacea a los problemas del país? Las medidas son muy graves. En primer lugar, se aumenta el IVA del 16 al 19%, y no es verdad que la canasta familiar esté exenta del IVA. 500.000 trabajadores y maestros más tendrán que declarar renta y pagar impuesto de renta a partir de 2.700.000 pesos de salario. La retención en la fuente, que estaba entre el 0 y el 32%, sube hasta el 35%. Hay IVA sobre los periódicos y las revistas, IVA para Internet, IVA para la educación por Internet. Las cooperativas no podrán repartir excedentes y el 20% de educación tendrán que entregárselo directamente al gobierno nacional. Habrá IVA en otra serie de aspectos muy graves. Se eliminan las normas de fomento a la lectura, que es un contrasentido de un gobierno que dice que es Colombia la más educada y está colocándole trabas económicas a los colombianos para que accedan a la educación. IVA a los computadores que valgan más de 1 millón de pesos, IVA a los celulares que valgan más de 650.000 pesos, incremento a los impuestos de los combustibles. Y mientras todo eso sucede, y mucho más que no alcanzamos a reseñarlo,
se le rebajan los impuestos a las multinacionales del 40 al 32%. Por eso, la inmensa mayoría del pueblo colombiano debe rechazar la reforma tributaria y movilizarla para hundirla. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Las particularidades étnicas, culturales y ancestrales de nuestras comunidades indígenas hoy las tienen por fuera del sistema educativo, así lo denunció una ONG internacional que evidencia, visibiliza el desconocimiento y la desidia con la que el gobierno trata a estas comunidades. 30.1% de los pueblos indígenas no registran ámbito educativo, el 86% no tiene acceso a la educación. La razón, la falta de expedición y reconocimiento de políticas públicas que identifiquen los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en un país que los invisibiliza con desidia que lleva a la extinción de costumbres, lenguas y cultura. Así lo denunció con preocupación la ONG Save the Children. Se parte no propiamente de una escolarización total, sino de un proceso de revisión de las condiciones de vida culturales, sociales, económicas, políticas, que integralmente dé con un proyecto educativo que de hecho en el Cauca, por ejemplo, ya está bastante avanzado. Según la Ley 115, la Ley General de Educación, la etnoeducación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, social y cultural de los pueblos étnicos. Save the Children evidencia con registros del Ministerio de Educación, ente que debería viabilizar los procesos y ámbitos educativos para los pueblos indígenas, que más del 80% de estos están sin una educación propia que destaque, reconozca contextos y su cosmovisión. Se aprobó que los niños, hasta que las madres de familia tengan que quedarse, que estén trabajando, el gobierno les dé un apoyo para estar con ellos, no mandarlos a los hogares, porque en la mayoría de los casos los mandan porque ellas tienen que trabajar. Y el trabajo, digamos, de familia, pues no socializa claramente en el espacio ya de escuelas por fuera. Según información recopilada en el censo del 2005, el 4.2% de la población indígena tiene nivel preescolar, 43.7% alcanza la básica primaria, el 11.3% tiene secundaria, el 8.1% registra educación media y solo el 2.7% alcanza educación superior o posgrado. Un 30.1% no registra ámbito educativo y escuchen esto, el 32.14% no sabe leer y escribir. Situación preocupante que no encontró eco institucional y llevó a que los pueblos indígenas jalonaran ellos mismos la construcción de su propia educación, que los aísla así de la educación tradicional, pero que rescata su cultura y su derecho a la educación. La Escuela del Corregimiento San Cipriano en Buenaventura es una muestra de las instituciones educativas del departamento que tienen carencias fundamentales en infraestructura y dotación, razón por la cual estudiantes, docentes y comunidad educativa le están exigiendo al gobierno nacional intervención financiera inmediata. San Cipriano es una pequeña población afrodescendiente escondida entre la selva tropical, rodeada de aguas cristalinas, bosques espesos y húmedos. La riqueza natural de este lugar contrasta con el abandono estatal al que ha estado sometido por años. Nuestros jóvenes, después que salen de estudiar, no tienen una parte donde recrearse. Hay demasiadas dificultades, hay muchas falencias, pero aquí estamos todavía parados, aquí estamos luchando para que nuestro territorio no fallezca, sigamos adelante y vamos a seguir trabajando. Los maestros y maestras que trabajan en esta zona rural del municipio de Buenaventura deben sortear diferentes dificultades, no solo para llegar hasta aquí, sino también para desarrollar su labor pedagógica y educativa. Necesitamos un mejoramiento en la infraestructura, tenemos escasez de salones, nuestra planta física necesita de embellecimiento, de pintura, tenemos problemas en algunos salones de gotera.
La falta de salones en la institución educativa José María Córdoba ha llevado a algunos docentes a adaptar espacios comunitarios para continuar con sus clases. Sin embargo, estos no brindan condiciones de calidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero una escuela que esté pintada, que tenga buenos salones, que esté en mejores condiciones para estudiar. Mi sede está acá en la parte de abajo porque en la escuela no caben todos los niños, entonces tenemos 3 salones que trabajan acá en el lado de la caseta comunal. A pesar de las dificultades que enfrentan a diario, estos maestros y maestras siguen comprometidos con la educación de los niños, niñas y jóvenes, una labor que les exige mayores esfuerzos si se tiene en cuenta la riqueza natural y cultural de la comunidad de San Cipriano. Una lucha que hoy también es la de estos maestros y maestras. En las últimas pruebas Saber 11, el promedio subió 7 puntos. De las 5 áreas calificadas, el tema de la lectura crítica subió del 49.7 al 52.6%, seguido de las ciencias naturales e inglés. Para el presidente Juan Manuel Santos, este es el resultado de Ser Pilo Paga, que pasó de 310 aspirantes a 342. Pues la verdad es que uno se alegra que los resultados Saber muestren que hay un avance en Colombia y que hay un punto, digamos, que apalanca esos resultados, que es el tema de lectura crítica, que me parece que es importantísima para la formación ciudadana. Pero de ahí a decir que ese es el resultado de Ser Pilo Paga, porque todos los jóvenes colombianos quieren aspirar a una beca, me parece absolutamente mentiroso y catastrófico. En Colombia al año aproximadamente salen 600.000 estudiantes que aspiran a la educación superior. Ser Pilo Paga acoge tan solo al 3% de esta población, así que este recurso no puede ser una política pública para la educación y mucho menos para calificar y cualificar la calidad del sistema, porque más excluyente e inequitativo que Ser Pilo Paga, este gobierno aún no se ha inventado. Los resultados Saber seguramente tienen que ver mucho más con lo que está cambiando en las aulas, con la tarea de los maestros. ¿Cómo no se le hace un reconocimiento a los maestros? Cuando los resultados son malos dicen que la culpa es de los maestros, pero cuando los resultados son buenos vienen y dicen que Ser Pilo Paga. Entonces me parece que es absolutamente absurda la explicación del presidente, no tiene ninguna base científica, si a eso vamos, y en segundo lugar estamos diciendo Ser Pilo Paga, profundiza las desigualdades. Para Santos, Ser Pilo Paga está impulsando la calidad de la educación porque los jóvenes se están esforzando por hacer parte del sistema. ¿Dónde queda la labor titánica de los docentes que en condiciones precarias garantizan desde el aula, no desde la teoría, este derecho a los niños y jóvenes del país? La educación de calidad no se garantiza con la exclusión, al contrario, se fortalece con la universalización y se potencializa en el escenario ideal del sistema educativo, la educación pública, no la privatización del conocimiento. Y en la semana pasada el Congreso Nacional aprobó el presupuesto nacional para el 2017, 224.4 billones de pesos para el gasto de la nación. Sin embargo, sectores tan importantes como la educación y la salud siguen en déficit. En segundo debate, las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado dieron el visto bueno al presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el próximo año. Durante los debates se realizaron una serie de ajustes que permitieron asignarle a la educación una partida de 33.9 billones de pesos, recursos que no serán suficientes para brindar calidad y cobertura en un 100% a los niños, niñas y jóvenes del país. Es una política aquí improvisada, fragmentaria, donde no hay claridad de los rubros, sino que se saca de unos rubros para cubrir otros como si estuvieran tapando huecos. Entonces no existe una concepción integral del derecho a la educación y de su manera de financiarlo adecuadamente. De otro lado, el capricho del Ministerio de Educación por continuar fortaleciendo proyectos como Ser Pilo Paga y la Jornada Única han afectado seriamente los planes de alimentación escolar, vulnerando los derechos de los estudiantes. Es un presupuesto que atenta contra la vida, que atenta contra la paz. Es un presupuesto que al recortar recursos en educación y al plantear recorte de recursos para la alimentación de los niños y las niñas, es condenar a más miseria, más pobreza. Colombia podría llegar a ser el país más educado en 2025 cuando la remuneración a los maestros no se ajusta a su profesión, cuando las universidades públicas se caen a pedazos, cuando en las regiones más apartadas del país los niños no tienen escuelas y donde las hay, los estudiantes arriesgan sus vidas al recibir clases en dichas instituciones.
Muy difícilmente un presupuesto que no piense todo lo que implica, por ejemplo, el trabajo con el sector rural, que es amplísimo, porque hemos tenido un sector rural abandonado durante mucho tiempo, por lo tanto va a implicar una inversión mayor. Preocupa bastante en términos de las decisiones que se van a tomar políticamente en educación. El gobierno prevé que el Producto Interno Bruto llegará al 4% y la inflación no va a superar el 6%, una proyección que permitió asignarle los recursos a cada rubro de la economía del país. Los colombianos esperan que esta no sea otra salida en falso. La orientación que le han venido dando desde un punto de vista estratégico a los recursos públicos, tema de ser pilo paga, ya sabemos que está alimentando las arcas y presupuestos de universidades privadas. Los recursos destinados para el agro colombiano están por arriba de los 2 billones. Inclusión social y reconciliación tendrá 10 billones. Salud y protección social 22 billones y el Ministerio de Trabajo ejecutará 26.9 billones de pesos. Un presupuesto por debajo del 2.2% de lo aprobado para el gasto público de este año, algo que no vislumbra un buen panorama en la economía del país. Y el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora socializa el proceso de análisis y discusión de los prepliegos del modelo de salud del magisterio colombiano. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Felicitaciones a todos aquellos maestros y maestras que se movilizaron el pasado jueves 27 de octubre en contra de la nefasta reforma tributaria que lidera el gobierno de Juan Manuel Santos, y también esa movilización en torno a exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos desde el pasado paro del año 2015, los cuales fueron refrendados el 7 de julio del año 2016 y se siguen presentando muchas dificultades con la actual administración. A propósito, solicitarle al presidente Juan Manuel Santos que acabe de una vez por todas con esa interinidad del Ministerio de Educación. Necesitamos el nombramiento de nuevo ministro o ministra con la cual nos podamos sentar a rediscutir y a buscar la modificación urgente de esos decretos expedidos unilateralmente por la anterior ministra de Educación, Gina Parodi, como son los decretos 490, 501, 915, la resolución 09317 sobre las funciones de los directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos. El llamado pues es a que busquemos soluciones urgentes para bien del magisterio colombiano y una muy especial, el decreto que reconoce el retroactivo de los docentes del 1278 que ganaron la presentación del video de la evaluación con carácter diagnóstica formativa. También queremos decirles que en la semana que acaba de terminar hemos hecho los análisis correspondientes a las observaciones que se le hicieron a los prepliegos de los próximos contratos de salud. Este tema avanza positivamente y aspiramos el 16 de enero tener unos contratos dignos para los maestros colombianos y sus familias. Decirles las nuevas líneas de la Previsora SGA, 516-9031 en Bogotá y la línea gratuita 018 91 90 15. Feliz descanso para todos y todas. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Nuestro tema, la reforma tributaria, vista desde 5 ejes estructurales. Y maestros y maestras, no olviden que aquí en Contrastes siempre van a ubicar las preguntas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si quieren interactuar con nuestra oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Arte. Cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.